Muy bien, gracias. Hermanos, otra vez a todos. Esta canción, esta última canción, es difícil de cantar cuando uno está ahí, del otro lado, porque sin duda decirle a Dios que nos hable y decir que uno está dispuesto a obedecer es una responsabilidad. Pero teniendo que pasar acá y tratar de ser el portavoz de lo que Dios dice también es una responsabilidad grande, y la oración es que el Señor nos puede hablar a todos, ¿no? Siempre, ninguno de los que comparte acá piensa que está hablándole para los demás solamente, sino que sabemos que Dios habla incluso y en primer lugar al que le toca compartir la palabra desde acá adelante. Estaba pensando estos días que cuando comenzó la famosa pandemia acá, ya hace más de 2 años, y por las disposiciones sanitarias no podíamos reunirnos, se empezó con esto de mandar los audios devocionales por WhatsApp. Y una de las primeras veces que me tocó compartir, lo había hecho basado en una cosa que había visto en televisión, un documental de un árbol en la África, no sé en qué parte de la sabana ahí, que tenía la particularidad de permanecer verde, vigoroso, cuando todo a su alrededor estaba sufriendo la sequía, ¿no? Decía en ese programa que el resto de los árboles y los arbustos se secaban, no había más agua y empezaba a peligrar mucha de la fauna que rodeaba ese lugar, pero este árbol en particular, que no me acuerdo cómo se llamaba, seguía produciendo hojas y seguía dando fruto. No solamente sobrevivía a pesar de la sequía, sino que además esas hojas y esos frutos permitían que todo un ecosistema sobreviviera las tremendas condiciones que producía la sequía. Y la explicación era muy sencilla. Eran un árbol que cuando no podía conseguir agua, sus raíces no podían encontrar agua a donde habían llegado, seguían creciendo hacia abajo. Profundizaban hasta encontrar el agua que necesitaban para poder sobrevivir. Y siempre tengo ese concepto en la mente siempre porque me parece que es algo vital en la experiencia cristiana. Nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo que se caracteriza por ser superficial, ¿no? Por la liviandad de los temas de que se traten y de cómo se tratan, ¿no? Por la preocupación excesiva en la apariencia y en la diversión y en un montón de cosas que, si bien no están mal, a veces nos hacen olvidar o distraer la mirada de las cosas que realmente son importantes. Y yo quisiera compartir un pasaje hoy que nos va a ayudar a pensar en la importancia de profundizar nuestra vida cristiana, profundizar para progresar o para avanzar. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, y les invito a leer el texto para pensar ahí, sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11, ¿no? El título en algunas Biblias es La pesca milagrosa. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Seguramente es una lectura conocida para muchos de los que están acá. La hemos escuchado en la escuela dominical, hemos estado meditando en ella otras veces. Pero siempre que uno abre la palabra del Señor, vuelve para encontrar cosas que le hablan directamente al corazón. Y quisiera compartir alguna de ellas. El contexto de este pasaje es en el comienzo, en el primer tiempo del ministerio del Señor Jesús en la tierra. El Señor ya había empezado a predicar por diferentes lugares y se había hecho conocido, ¿no? Como maestro de Israel, ya había hecho algunos milagros y la gente comenzaba a seguirle en grandes multitudes. Por eso dice el texto que la gente, cuando veía que el Señor estaba en un lado, se amontonaba para escucharle, ¿no? Todavía Jesús no había formado el grupo de los 12 discípulos, aunque ya conocía a algunos y había tenido contacto, sobre todo con Simón, con Andrés y con Juan y Zebedeo y Jacobo, que se mencionan en este pasaje, pero todavía no los había llamado y conformado ese grupo que iba a mantenerse durante los 3 años aproximadamente del ministerio del Señor. Así que el Señor iba predicando por distintos lugares y la cantidad de gente hacía medio complicado que Él les pudiera hablar con comodidad. Así que le pidió a Pedro subir a su barco, a su barca de pesca, para poder tener un poco de distancia y hablar no tan apretado. Y aparte algunos dicen que capaz que el entorno y el agua hacían que la voz se pudiera escuchar mucho mejor. Así que el Señor empezó a hablarles a las personas y les dio una clase ahí, un tiempo de enseñanza. Pero dice después el versículo 4 que hizo algo particular. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro para pescar. Y yo quisiera ver primero 3 mandamientos o 3 cosas que el Señor Jesús le pide a Pedro y a los que estaban con él en el barco. La primera de ellas es esta, que dice: Señor, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La primera es boga mar adentro. Esa palabra boga, capaz que no la usamos mucho nosotros, pero ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? Remar, ¿no? Entonces tenía que meterse en lo profundo del mar de Galilea, del lago de Genesaret, como se llama acá, que es un lago muy extenso que hay ahí en la tierra de Israel, en la parte norte, ¿no? Y pedirle que volviera al medio del lago. Y ahí el Señor nos da una enseñanza que me gustaría aprovechar, ¿no? El primer mandamiento es: apártate de tierra un poco, ¿no? Y yo ponía como una enseñanza: necesitamos preservar nuestra mente pura. ¿Por qué pienso en esto, ¿no? Me parece como de manera figurada nos habla de alejarnos un poco del sistema del mundo que nos rodea para poder pensar con más claridad. Saben que cuando la Biblia habla del mundo, ¿no?, lo hace generalmente utilizando 3 acepciones, ¿no? A veces habla del mundo como el planeta Tierra, ¿no? Otra vez habla del mundo como la totalidad de las personas que viven en el mundo, ¿no?, como dice Juan 3:16. Y otra vez se habla de la palabra mundo como ese sistema de valores y de formas de actuar que está controlada por Satanás, ¿no? El mundo entero, dice 1 Juan, yace bajo el maligno. Está pensando en esa forma de pensar y de actuar de la gente que no conoce a Dios ni quiere tener relación con Dios. Ahora, la Biblia dice que Jesús no quiere que nosotros salgamos del mundo. En el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor ora al Padre y le pide por los discípulos, dice: no quiero que los quites del mundo. Es decir, nosotros tenemos que estar en medio de la sociedad, ¿no? El Señor nos mandó a nosotros ser sal y ser luz del mundo, ¿no? Estar compartiendo nuestro tiempo con las personas, con la gente que está en nuestro trabajo, que no conoce al Señor, en el barrio, en la familia, en distintos lugares. No fuimos llamados a recluirnos en algún lugar solitario, en un monasterio, ahí en la cima de una montaña para no ver a nadie. No es eso. Apartarnos del mundo no tiene que ver con aislarnos de la gente, sino con
tener una mirada diferente a la que esta sociedad o este sistema de pensamiento tiene. Por eso, cuando pensaba en esto que Jesús le decía a Pedro, me parecía importante reflejar esto que la palabra de Dios nos dice, de poder apartarnos de la manera de pensar de la sociedad a la que estamos tan expuestos, ¿no? Por los medios de comunicación, por las películas, por la cultura en general, y poder mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Tratar de tener, como dice la Escritura en otro pasaje, en Colosenses, la mente de Cristo, ¿no? De pensar como el Señor Jesucristo piensa. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo podemos pensar como Dios? Y la cuestión es que está en que tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice para poder identificarnos con Él, para poder asimilar su forma de ver las cosas, de pensar. Porque lo que nosotros pensamos, ¿no? Las cosas que pongamos en nuestra mente son aquellas que después van a salir en nuestras acciones, ¿no? Lo que nosotros hacemos o que nosotros pensamos se traduce después en acciones. Por tanto, es fundamental que nosotros tengamos una mente enfocada y orientada hacia las cosas de Dios. Dice en Salmo 119, 9, ¿no? Que para poder limpiar nuestra vida, ¿no? Tenemos que guardar la palabra de Dios, ¿no? Y guardar la palabra de Dios no es que uno la ponga en un cajón, sino que quiere decir que la consideremos, que la leamos y que la pongamos en práctica, ¿eh? Por ejemplo, Filipenses 4:8, ¿no? Una forma práctica en que la Escritura nos enseña a tener la mente de Cristo. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? Y este pasaje está bueno porque a veces, si uno tiene que hacer una lista de las cosas en las que no tiene que pensar, capaz que es mucho más larga. Pero acá Pablo nos dice en qué cosas tenemos que pensar, en qué cosas ocupar nuestra mente para poder tener una mente como la de Cristo. Y en este mundo donde las personas están pensando siempre en sí mismas, en cómo poder sacarle ventaja al otro, ¿no? En cómo poder vengarse de alguien que le hizo algo malo, y en un montón de cosas así, ¿no? Gracias, hijo. Qué bueno es poder pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿no? Y disfrutar de empezar a que nuestra mente se parezca a la mente de Cristo y de poder ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Y esto va a ir cambiando de a poco nuestra mirada y nuestra forma de actuar. Por eso, el primer mandamiento es a preservar nuestra mente de la superficialidad de este mundo y profundizar en la palabra de Dios. El segundo mandamiento también nos habla, ¿no? De esto de profundizar en el conocimiento de Dios, ¿no? Entrar mar adentro, ¿eh? No solamente alejarnos del pensamiento del mundo, sino adentrarnos en el pensamiento de Dios, tratar de profundizar en el conocimiento de su palabra y de su voluntad. Ahora, obviamente que esto a Pedro y a los demás le exigía un cierto esfuerzo, ¿no? Un poquito habían apartado la barca de tierra un poco para que el Señor Jesús hablara, pero seguramente serían unos pocos metros, ¿no? para tomar esa distancia que les decía al principio. Pero ahora el Señor quería que llevaran el barco al medio del lago, ¿no? Había que otra vez volver a subirse, otra vez remar hasta ahí, y todo eso llevaba no solamente tiempo, sino también llevaba esfuerzo que los discípulos, o Pedro y los demás, tenían que hacer para poder cumplir con ese pedido del Señor. Y esto también nos hace pensar en que esta búsqueda del conocimiento de Dios, de aprender más de su palabra y de entender mejor lo que Dios quiere, requiere también un trabajo y un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Lo que podamos aprender de Dios no nos nace de adentro como esas películas donde uno le ponen o le implantan un chip y ya de repente sabe todo lo que tiene que saber, ¿no? Sino que es un camino que lleva tiempo y que lleva dedicación en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios para poder aprender lo que Dios quiere. Nosotros los cristianos decimos
el cristianismo no es una religión, ¿no? Es una relación. Es una relación con Jesucristo, y es cierto, ¿no? Pero esta relación requiere que le dediquemos tiempo y que estemos dispuestos a estar en la presencia de Dios, en oración, en la lectura de la palabra de Dios y en la consideración de la Biblia. No es solamente leer, sino también tratar de entender lo que Dios quiere para nosotros en cada pasaje. Y esto lleva tiempo y lleva oración para que Dios nos muestre, ¿eh? Y a veces lleva consultar algún libro o preguntarle a alguien, porque hay cosas que seguramente no vamos a entender de primera, ¿no? Pero el Señor quiere que sigamos investigando para conocerle más. Necesitamos desarrollar un deseo en el corazón, ¿no? Hay cosas que no nos nacen naturalmente, ¿no? Hay cosas, sobre todo en este mundo superficial, que no nos gustan porque son aburridas, ¿no? A veces escucho esa frase varias veces, ¿no? Es aburrido eso. Y bueno, pero no todo en la vida es divertido, ¿no? Y algunas cosas necesitan disciplina y necesitan desarrollar un deseo consciente para que las busquemos, ¿no? Por encima de las ganas o el entusiasmo que a veces podamos tener o no, ¿no? Lo ideal sería que siempre tengamos ganas de leer y que siempre tengamos ganas de orar y que siempre estuviera todo bien, pero eso no pasa en el mundo real, ¿no? En el mundo real, como el apóstol Pablo, tenemos que decir: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para hacer lo que sé que tengo que hacer, ¿no? Y no siempre son todas ganadas, ¿no? Algunas veces no vamos a poder. Lo importante es que tengamos claro que necesitamos buscar a Dios. Dice David en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y termina ese versículo preguntando: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta es la expresión de un corazón que ha desarrollado un deseo consciente de buscar a Dios, ¿no? Y podemos ir al Nuevo Testamento y pensar en otra persona que había desarrollado un deseo de conocer cada vez más a Dios, y pensar otra vez en el apóstol Pablo y en algo que escribe también en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, donde él dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Y Pablo había acumulado toda una vida de reputación en su fe, en su religión hebrea, en su vida, ¿no? Como judío, como todo lo que había sido. Pero dice: todo eso lo cambio sin pensarlo dos veces, por conocer un poco más al Señor Jesucristo, que me amó y se entregó por mí, ¿eh? El desafío es conseguir ese conocimiento de nuestro Dios, ¿eh? Y ahí tenemos la palabra de Dios. La Biblia dice que lo que nosotros podemos conocer de Dios es lo que Dios nos reveló, ¿no? Y Dios se reveló de distintas maneras. Se reveló a través de las cosas hechas, dice Pablo en Romanos. La creación, el mundo que podemos ver y disfrutar, nos habla del Señor, nos habla de su sabiduría, de su poder, ¿no? De su gracia. Pero no podemos saber todo de Dios solo con ver que hay un mundo que fue creado. Por eso Dios nos dejó su palabra, ¿no? Por mucho tiempo, dice en Hebreos, le habló a los padres por medio de profetas, por medio de ángeles, ¿no? Algunas de esas cosas quedaron registradas en su palabra, inspirada por Dios, para que nosotros le conozcamos. Pero después, lo último y la mayor mensaje de Dios para nosotros, lo que realmente nos da a conocer a Dios en todo su potencial, es Jesús, ¿no? Dice en ese texto de Hebreos que Dios habló por medio de su Hijo, ¿no? Y Jesús es el que nos muestra al Padre. Y en todo su tiempo de su vida terrenal, el Señor Jesucristo enfatizó eso. Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el prólogo del Evangelio de Juan, él dice: a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu y habita en luz inaccesible. Nadie puede conocer a Dios Padre. Pero por medio del encarnado, ¿no? De Dios hecho hombre, nosotros podemos llegar a conocer a Dios, cómo piensa y cómo se relaciona con las personas. Si queremos profundizar en el conocimiento de Dios, tenemos que buscarlo en la palabra y tratar de encontrar las cosas que Él quiere para nosotros, ¿no? Y seguir avanzando en ese conocimiento.
A veces cantamos una canción que dice, yo quiero más de ti, ¿no? Pero ese deseo tiene que estar acompañado de este esfuerzo, ¿no? Como el de los discípulos, de remar hasta el medio del lago para encontrar más cosas acerca del Señor y poder aprender de lo que Él quiere para nosotros y para nuestra vida. Así que primero alejaron de tierra un poco para hablarnos de purificar nuestra manera de pensar. Después remaron hasta el medio del lago, ¿no? Pensando en que tenemos que profundizar en el conocimiento de Dios. Y la tercera cosa que el Señor mandó fue que echaran las redes para pescar. Echad las redes para pescar. Y esta es una cuestión que me hace pensar en la necesidad o en el desafío que Dios nos hace de servirle a Él. Es decir, no solamente dedicarnos a conocer, ¿no? Desde una perspectiva mental, ¿no? O académica de saber cosas de la Biblia, sino que lo que Dios quiere es que eso que podamos aprender lo pongamos en práctica en el servicio a Dios y en el servicio a las personas que están a nuestro alrededor. Esta petición del Señor era bastante extravagante para los pescadores que acababan de terminar una jornada infructuosa. Dice que habían estado toda la noche y no habían logrado pescar nada, ¿eh? Y ya estaban cansados y frustrados. Decían, bueno, Señor, si no pescamos nada de noche, donde normalmente pescaban los pescadores con las redes, de día ya va a ser más complicado. Sin embargo, dice Pedro al Señor, porque tú lo dices, ¿no? O en tu palabra echaré la red. Y ahí otra vez tiran la red al mar para pescar como el Señor les había pedido. Pensaba en la necesidad que tenemos de comprometernos con el servicio al Señor. Compromiso implica disposición, ¿no? Implica tomar decisiones que se mantengan en el tiempo en cuanto a lo que vamos a hacer para el Señor. Servir al Señor no es solamente la decisión de un día, de un momento, de cuando tenía tiempo o tenía ganas, sino que es el compromiso de mantenernos siguiendo y sirviendo al Señor. Como decíamos recién, implica un desgaste físico, a veces un desgaste emocional, implica dedicar también recursos materiales para poder servir al Señor en las cosas que Él nos pide. Y a veces eso nos lleva también a enfrentar otro tipo de problemas y dificultades que capaz que si estábamos sentados en casa no íbamos a tener, ¿no? Pero el llamado del Señor es a que echemos la red y a que estemos dispuestos a servirle. Disculpen. Es interesante pensar cómo, a pesar de que el mandamiento del Señor Jesús no le cuadraba a Pedro desde la perspectiva de su lógica y de su conocimiento y experiencia como pescador, se dio cuenta que tenía que hacerle caso al Señor. Él sabía que el que estaba en el barco no era una persona común y corriente, ¿no? Aunque capaz que todavía no tenían del todo claro, como vamos a ver, quién era Jesús, sabían que ahí había alguien que sin duda conocía mucho al Señor. Así que Él estuvo dispuesto a obedecer, ¿no? Y creo que como nosotros, como hijos de Dios, los que ya hemos encontrado al Señor Jesús como Salvador personal, tenemos que recordar eso, ¿no? Que estamos llamados a servir, que somos hijos de Dios y que una de las facetas de nuestra vinculación con Cristo es esta de servir, ¿no? Él es el Señor, nosotros los siervos, ¿no? Somos hijos, Dios es el Padre, pero también la Biblia nos hace mucho énfasis en que nosotros hemos sido llamados para servir al Dios vivo y verdadero, como dice Pablo a los tesalonicenses. Así que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía física, ¿no? Nuestra energía emocional tienen que ser puestas al servicio del Señor y hacer lo que Él nos pide en el lugar donde Él nos lo pide, ¿no? Y en esto estamos todos involucrados, porque los que hemos sido salvados por la fe en Jesucristo tenemos capacidades especiales dadas por Dios, dones espirituales para poder cumplir nuestra labor
en el cuerpo de Cristo. Como decía, es una labor para la bendición de las personas que nos rodean, ¿no? Para compartir el Evangelio con los que no le conocen, para poder servir y edificarnos mutuamente a aquellos que somos parte de la congregación. Estar dispuesto a escuchar su voz, como cantábamos recién, y a poner manos a la obra, ¿eh? Así que tenemos estos tres mandatos del Señor que nos fueron acercando al lugar donde el Señor nos quiere llevar, ¿no? Primero, limpiar nuestra mente de la superficialidad de este mundo, ¿no? Después, profundizar en el conocimiento del Señor y después disponernos para servir a Dios, ¿no? Echando las redes para pescar. Ahora después, el pasaje nos habla de algunas cosas que pasaron, cuatro consecuencias que ocurrieron ahí como resultado de esta acción, ¿no? Que los discípulos fueron haciendo, ¿no? Al mandato del Señor. La primera es esto de obedecer incondicionalmente. Pedro dijo, como leíamos recién, toda la noche hemos estado pescando, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red, ¿no? Porque tú lo dices, ¿no? Y qué bueno es encontrarnos con una reacción así de parte de Pedro, ¿no? Qué bueno sería que nosotros también tengamos esta actitud. Pedro no fue siempre así, no en todas las situaciones obró de la manera, como nosotros tampoco, ¿no? Ya cuando el Señor había resucitado, ¿no? Y los discípulos habían sido comisionados para llevar el Evangelio a toda criatura, Pedro está en la casa de una persona que lo está hospedando, está en un momento de oración, de reflexión, y escucha la voz del Señor, ¿no? En medio de una visión que bajaba un lienzo con animales de todo tipo, y el Señor le dice, Pedro, mata y come, ¿no? Eran animales que un judío no podía comer porque estaban prohibidos por la ley de Moisés. Y Pedro dijo, no, yo nunca voy a comer de eso porque la ley de Moisés dice, no, Señor, no lo voy a hacer, ¿no? Así que no siempre el Señor Pedro fue tan obediente, ¿no? Como nosotros tampoco lo somos. Pero acá Pedro nos da una lección, ¿no? Y él dijo, no lo entiendo claro, ¿no? No sé cómo vas a actuar, ¿no? Pero en tu palabra echaré la red. Y creo que nosotros tenemos que apropiarnos también de este pensamiento. A veces hay muchas cosas que no entendemos de lo que Dios hace, ¿no? Muchas cosas que pasan en nuestra vida cristiana y que nos complican, ¿no? El hecho de seguir adelante sirviendo o por lo menos en la comunión del Señor. Hay cosas que pasan en el servicio, a veces mucho tiempo de trabajo que no tiene un fruto claro, ¿no? O reacciones de personas a las que uno quiere ayudar que nos sorprenden y nos dejan un poco asombrados. Pero el Señor dice que tenemos que seguir echando la red, ¿no? Y por más que nosotros tengamos nuestras excusas o nuestras explicaciones para no hacerlo, qué bueno es decir como Pedro, porque tú lo dices, echaré la red, ¿no? La fe es una condición esencial en la vida cristiana, no solamente para la salvación, no solamente somos salvos por gracia mediante la fe, sino que también dice la Biblia que nosotros andamos por fe. Es decir, cada cosa que nosotros hacemos, cada paso que damos en el crecimiento, en el avance de la vida cristiana, tiene que ver con la confianza en las palabras de Dios. Y muchas veces vamos a tener que estar en situaciones como esta. Señor, no entiendo todo, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que me pides, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Ahora, la consecuencia de la obediencia fue una recompensa abundante. Dice el pasaje en el versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿no? Así que después de que ellos hicieron lo que Dios les dijo, lo que el Señor Jesús les dijo, inmediatamente la red se llenó de peces, ¿no? Después de haber estado trabajando toda una noche sin haber pescado nada, hicieron lo que el Señor les mandó y fueron recompensados con abundancia, ¿no? Y es importante pensar que ellos eran personas que trabajaban en ese lago todos los días, eran pescadores experientes, no eran gente que no sabía nada, que había mojado redes ahí o anzuelos y que no sacó nada porque no sabía. No, ese día estaba mal la cosa. Por eso el Señor hizo un milagro y ellos inmediatamente se dieron cuenta que lo que estaba pasando no era normal, era una operación del poder de Dios.
Por eso fue una pesca milagrosa. Tenemos que pensar, ¿no? A veces, como decía, los resultados no se ven de manera inmediata, ¿no? Y no podemos pretender que sea así, porque el trabajo en la obra del Señor no siempre resulta como nosotros queremos o como nosotros pensamos. A veces requiere llanto, como dice el Salmo, ¿no? E ir sembrando con mucho sacrificio. Por eso dice el texto, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y no siempre es una cosa que inmediatamente uno puede alegrarse de ver lo que el Señor está haciendo. Pero siempre el Señor nos deja ver su bendición o nos dice que no nos preocupemos por eso, ¿no? Porque la recompensa de la obra la va a dar el Señor cuando estemos en su presencia. Y el fruto que pueda verse acá, ¿no? A veces lo cosechará uno, a veces lo cosechará otro, pero siempre va a estar, ¿no? Nuestra tarea, como decía el apóstol Pablo, es sembrar, es regar y es esperar, porque el fruto lo da el Señor. Así que preocupémonos por obedecer la palabra de Dios, por echar nuestras redes y esperemos que el Señor dé la recompensa abundante a su tiempo. Echaron la red, encerraron gran cantidad de peces y la tercera consecuencia es la comunión fraternal. Me gusta lo que dice el versículo 7. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿no? Ellos habían ido en la barca en que Jesús subió hasta el medio del lago. La otra barca, con los otros compañeros, seguramente siguieron trabajando, ya estaban limpiando las artes para la jornada que viene, pero de repente veían que los que estaban allá en el medio del lago les hacían todo tipo de señas, ¿no? Para que vinieran. No entendían nada seguramente, pero arrancaron para allá, ¿no? Y fueron. Y me gustaban dos cosas acá. Primero, pensar en lo bueno que es compartir la bendición que Dios nos da, ¿no? Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, cuando empezamos a obedecer su palabra y cuando recibimos la recompensa, la bendición, es una cosa abundante. Es una cosa que da para compartir. Y está mal que nosotros nos quedemos solamente con ellos, con eso para nosotros mismos, ¿no? Ellos estaban dispuestos a trabajar de manera conjunta para poder obtener un resultado más eficiente. La obra de Dios y la vida cristiana funciona de la misma manera. Como hijos de Dios, como creyentes, no estamos llamados a vivir nuestra vida en soledad. No podemos caminar esta vida de fe sin estar cerca de la comunión de los hermanos, ¿no? Sin estar en la iglesia y estar presencialmente en la iglesia, ¿no? Ahora tenemos un montón de posibilidades de escuchar mensajes y de estar en la reunión, entre comillas, a través de internet. Y está bueno para las veces que no podemos venir, ¿no? Escuchar el mensaje, participar de la cena del Señor desde casa. Si no tenemos otra opción, bueno, es bueno y es importante. Pero qué bendición cuando podemos estar donde está el Espíritu del Señor, ¿no? Dice el Salmo 133 que ahí es donde el Señor envía su Espíritu y su bendición. Y ahí es donde podemos disfrutar de la comunión del pueblo de Cristo. La iglesia no puede trabajar tampoco sola. Necesitamos la confraternidad de los demás hermanos para poder llevar adelante la obra del Señor, ¿no? Y qué bueno es cuando trabajamos juntos porque nos permite alcanzar objetivos más importantes, ¿no? Y como iglesia, y que tenemos la posibilidad de trabajar junto con otros hermanos en otras congregaciones locales, sabemos de qué hablamos cuando pensamos en esto, ¿no? Y hay cosas que son representadas capaz por lugares, ¿no? O por cosas materiales que nos dicen, esto no lo podríamos tener o no lo podríamos hacer si no fuera por el esfuerzo conjunto de muchos hermanos, ¿no? Pero también hay cosas espirituales y hay extensiones del reino de Dios que solamente una congregación no lo podría lograr, pero que trabajando juntos sí se alcanza. Estos discípulos que tenían las redes llenas de peces decidieron que era mejor compartir con otro que perder todo el resultado de aquella pesca milagrosa. Si no hubieran llamado a alguien para que los ayudara, las redes se hubieran roto y la pesca se hubiera perdido. Pero ellos dijeron, necesitamos ayuda, ¿no?
Necesitamos que otro venga para darnos una mano y compartir esa abundancia que era tan grande que cuando subieron los peces al barco, la línea de flotación quedaba ahí al borde del agua, estaban a punto de hundirse, ¿no? Y fueron bendecidos todos. Hermanos, aprovechemos la ayuda que tenemos cerca con hermanos que nos pueden dar una mano. Y estemos dispuestos a ayudar y a pedir ayuda, ¿no? Porque dice el texto que ellos hicieron señas, ¿no? Los que estaban en la orilla jamás podían haber imaginado lo que estaba pasando unos metros más allá en la barca donde estaba el Señor. Pero lo llamaron, ¿no? Lo llamaron y ellos fueron. Así que es un desafío en doble sentido, ¿no? Pedir ayuda y poder ayudar, ¿no? Y ser personas que tengan esta visión de compartir la obra de Dios, de no ser gente que quiera la bendición o la posición de un lugar o de un ministerio para uno solo, ¿no? No se puede hacer así la obra de Dios. No se puede pretender ser alguien que solamente está ahí figurando, ser el que manda, dirigir todo y perder bendición. Que estemos dispuestos a llamar, a pedir ayuda y a disfrutar de lo que el Señor quiere dar a todos, como iglesia y como conjunto de iglesias. A mí me gusta mucho un versículo que tenemos como lema en encuentro, la Comisión de Eventos Juveniles. Está en Nehemías capítulo 4, versículos 19 y 20, que es un pasaje donde nos llama también a poder aprovechar las ventajas de la comunión. Se los leo para que no lo tenga que buscar. Nehemías capítulo 4, versículo 19, dice así, está hablando Nehemías: dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, ¿no? Era un contexto de complicación, de peligro, ¿no? La gente estaba reconstruyendo la muralla que había sido destruida alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y eso los hacía vulnerables porque estaban en pequeños grupos separados por todos lados. Pero Nehemías le dijo, si alguien detecta el peligro, si viene el enemigo, la manera de defendernos es pelear juntos, es estar juntos. Así que la trompeta nos va a convocar. Júntense donde suene la trompeta. Y no va a ser nuestra fuerza la que detenga al enemigo o lo derrote, sino Dios. Dios peleará por nosotros, pero nosotros tenemos que estar ahí para verlo. La cuarta consecuencia la encontramos en el versículo 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿no? Pedro y Jesús ya se conocían, ya habían estado charlando y como le decía hace un rato, Pedro ya conocía el mensaje de Jesús, lo había visto hablar, ¿no? Pero ahora que le tocaba bien de cerca se estaba dando cuenta que la persona que estaba en la barca con él no era un maestro de Israel, no era solamente un profeta como muchos de los que había tenido Israel en su historia, ¿no? Se da cuenta que ahí había alguien más grande, ¿no? Por eso él dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Dice que sobre todos los que estaban en la barca cayó un temor reverente que es el resultado de sentirse en la presencia de Dios, ¿no? Y hay muchos pasajes en la Biblia donde nos hablan de esta misma reacción de personas que al sentirse en la presencia de Dios o de a veces de seres celestiales, como que sienten de una manera mucho más intensa su indignidad, ¿no? Y entienden que la única manera de sobrevivir a semejante encuentro es alejarse de la presencia de Dios, ¿no? Dice el profeta Isaías, si recuerdan en el capítulo 6, cuando tiene una visión de la gloria del trono de Dios, él tiene una reacción similar, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y que vive en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey. Porque la santidad de Dios, ¿no?, consumiría todo lo que no fuera santo en su presencia. Este temor que sentía Pedro era lógico y era normal. Pero ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba el que había venido
para estar cerca de nosotros, ¿no? Para poder disfrutar de una relación personal, ¿no? A pesar de que era Dios, ¿no? Podía acercarse a los pecadores porque su objetivo era que nosotros podamos disfrutar de su presencia. La Biblia dice que todos los que somos pecadores no podríamos acercarnos nunca a la presencia de Dios, ¿no? El pecado hace separación entre el hombre y Dios. Y si no hubiera ningún mediador, ¿no? Nadie podría entrar jamás a la presencia del Señor. Dice David escribiendo en un salmo: ¿quién podrá estar en tu santo monte? ¿Quién podrá quién podrá entrar a la presencia de Dios? El que es limpio de manos, el puro de corazón, el que nunca pensó mal, el que nunca hizo nada malo. Eso nos descalifica a todos, ¿no? Pero nosotros podemos acceder a la presencia de Dios no por nuestros méritos, sino porque el Señor Jesucristo, que ese día estaba en la barca haciendo que atrapasen una gran cantidad de peces, llegó hasta la cruz para dar su vida, para que por medio de la fe podamos encontrar perdón en Él, paz y limpieza de nuestros pecados. Y el mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz, es este mensaje. Es hacernos pensar en la necesidad de encontrarnos con el Salvador, para poder estar en la presencia de Dios sin tener temor, como sentía Pedro, y a poder disfrutar de una relación que Dios quiere reconstruir con el pecador. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. La paga o la consecuencia de haber desobedecido a Dios y de haberle desechado es la condenación eterna, es el alejamiento perpetuo del pecador del trono de Dios. Pero el Señor hizo un camino nuevo y vivo para que nos pudiéramos encontrar con Él, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo nos invita en esta tarde a poder considerarle de esta manera y a pensar en el Salvador y en que por medio de la fe en Jesús podemos disfrutar de su presencia, ¿no? Si miramos a Dios, consideramos su santidad, podemos decir, como decía Pedro: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, ¿no? No podemos acercarnos a Él, pero Jesús nos dice: no temas, ¿no? Porque yo he venido para dar mi vida, para derramar mi sangre, para que podamos estar en el mismo lugar, para que todos aquellos que por la fe se acercan a Dios puedan disfrutar de una presencia permanente con Dios. La última cosa que quiero comentar es la respuesta final de aquel grupo que estaba con el Señor. Dice el versículo 9: por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de ellos, de Pedro y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo ahora: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Y ahí encontramos la única respuesta posible al llamado de Dios, ¿no? Al llamado del Señor, que es la rendición incondicional, ¿no? Seguirle dejando atrás todo, ¿no? Estos dos grupos de hermanos, ¿no? Juan y Jacobo, ¿no? Simón, Pedro y su hermano Andrés tenían un pequeño emprendimiento de pesca, ¿no? Y el día que habían hecho la mejor pesca de sus vidas y de seguramente la historia del lago de Genesaret, el Señor le dijo: ya no se van a dedicar más al negocio de la pesca artesanal. Desde ahora se van a dedicar a ser pescadores de hombres, ¿no? Estaba diciendo que su misión en adelante iba a ser la de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todas las personas, ¿no? Sin duda una empresa mucho más grande, ¿no? Que iba a tener sus costos también, pero que iba a tener su recompensa. Y dice el texto que ellos, dejando todo, ¿no? Lo que estaba ahí, le siguieron al Señor. Y esta misma invitación de parte del Señor es para nosotros hoy, ¿no? El Señor nos está llamando a que también le sigamos, pero que le sigamos de esta manera en que el Señor quiere, ¿no? Dejando todo atrás. La vida de fe es una vida que requiere una demanda de exclusividad. No se puede seguir al Señor por tramos, un día sí, un día no, un poquito sí y un poquito para atrás, porque el Señor quiere que nosotros tomemos su cruz
y caminemos detrás de Él. Que dejemos atrás nuestra vida, ¿no? No quiere decir que tenemos que dejar todos el trabajo y la familia y salir por ahí, sino que es un llamado a que de ahora en adelante nosotros dejemos una vida dedicada a nosotros, dedicada a este mundo, dedicada a las cosas que acá abajo son importantes y la concentremos en servir y en obedecer a Dios, ¿no? Que pongamos la mirada, como dice Colosenses, en las cosas de arriba y sea ese nuestro objetivo y nuestro camino. Pedro tenía varias opciones, ¿no? Podía permanecer en la barca, ¿no? Y decir, bueno, muy lindo todo, pero yo tengo acá mi trabajo, tengo mi empresa, tengo mi familia. De repente podía haberse quedado paralizado por ese sentimiento de indignidad que le produjo estar cerca del Señor, ¿no? Las cosas que había hecho en su pasado, que le avergonzaban delante de la mirada de Cristo. Pero él decidió escuchar la voz de Dios que le decía, no temas, ¿no? Seguime. Y fue detrás del Señor. Y creo que Dios y el Señor Jesús nos llama a nosotros también a optar por dejarlo todo para seguir al Señor, ¿no? Y esto requiere dar pasos hacia adelante. Como el árbol que veíamos al principio, demanda que nosotros profundicemos en el conocimiento de Dios y en su palabra, que estemos dispuestos a obedecerle para que la aplicación de su palabra en nuestra vida traiga fruto, no solamente para nosotros, sino para bendición de todos los que nos rodean. Que Dios bendiga su palabra.